realidad. Amén. Ese es el mensaje de esta tarde. La verdad que usted tiene el poder para cambiar la realidad que enfrentamos, la realidad que vivimos. No es mayor que una verdad que llevamos dentro de nuestro corazón, una verdad que proclamamos, una verdad que exaltamos, una verdad que atesoramos, y esa verdad se llama Jesús de Nazaret. Esa verdad está en nuestro corazón y esa verdad sobrepasa cualquier realidad que estemos viviendo, que estemos enfrentando, cualquier realidad que en este momento pueda estar tocando el mundo entero. Hay una verdad que se llama Jesús de Nazaret, que venció la cruz del Calvario y que tiene la autoridad, tiene el poder para poder derribar cualquier obstáculo. Nosotros le damos un amén al Señor esta tarde, pero Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Necesitamos ir a ese tiempo de ir a esa dimensión, a una dimensión mayor para que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Quiero que vaya conmigo a Primera de Reyes capítulo 18, por favor. Primera de Reyes capítulo 18. Un verso muy conocido, cuando el profeta Elías está profetizando, cuando está declarando, él está anunciando una verdad sobre una realidad. Primera de Reyes capítulo 18, dije, versos 41 y 46. Entonces Elías dijo acá: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Qué anunciaba el profeta? Una gran lluvia. ¿Cuál era la realidad? Lluvia grande. No, ¿cuál era la realidad? Había sequía. Dígalo fuerte, ¿cuál era la realidad? Diga conmigo, había sequía. ¿Cuál era la realidad que estaba? Había 3 años de sequía. Esa era la realidad que estaba enfrentando, que estaba pasando en todo aquel lugar. Había sequía. Era la realidad que estaban viviendo en el momento. Pero el profeta estaba escuchando del cielo. Había sonidos del cielo. Había verdades que estaban siendo lanzadas desde la eternidad. Habían sido las verdades que estaba proclamando, porque el panorama iba a cambiar. El panorama iba a ser diferente en los próximos días. 3 años de sequía era la realidad que estaba viviendo. El tiempo probablemente se había hecho insoportable, se había hecho duro, difícil, insostenible, todo lo que estaba viviendo toda esta nación. Pero Elías escuchó lo nuevo de Dios. Diga conmigo, Elías escuchó lo nuevo de Dios. Diga, necesitamos escuchar lo nuevo de Dios para este tiempo. Necesitamos escuchar lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está diciendo. Elías empieza a escuchar lo nuevo que Dios está trayendo para ese pueblo. Aunque la realidad era otra, aunque la realidad era sequía, pero dice la palabra que Elías dijo acá: sube, come y bebe. ¿Por qué? Porque una lluvia grande se oye. Él hizo una declaración. ¿Sabe que Elías hizo una declaración? Su espíritu estaba conectado con el cielo, y una vez que su espíritu recibe, él hace una declaración y dice: una lluvia grande se oye. ¿Y qué pasa después? Dice: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Mira qué interesante. Después de que hace la declaración, Elías se va a orar. Elías se va a buscar, a intimidar, a tener relación. Se va al secreto, dice la palabra. Se postra en tierra su rostro. En aquel lugar, entre rodillas. ¿Y qué pasa entonces? Una vez que él empieza a declarar, la oración empieza a crear, la oración empieza a liberar, la oración empieza a soltar, la oración empieza a provocar. Necesitamos declarar, pero necesitamos la vida de oración. Amén. Necesitamos declarar, pero necesitamos la adoración. Necesitamos declarar, pero necesitamos la alabanza. Y entonces dice la palabra que se fue, se postró y se puso sobre sus rodillas, dice la
a su criado. ¿Qué le dijo? Sube ahora. Es ahora. Sube ahora, le dice, y mira hacia el mar. Y subió y le dijo, no hay nada. Y esto voy a decir, cuente 7 veces. La realidad es que no estaba pasando nada. Digo, la realidad no estaba pasando nada. En lo natural no estaba pasando nada. Pero en lo espiritual estaba pasando algo. En lo espiritual se estaba gestando algo. En lo espiritual algo estaba dando a luz. En este tiempo, en lo espiritual está dándose algo a luz. Aunque en lo natural tú no mires nada, tienes que saber que en lo espiritual hay algo que se está provocando, hay algo que se está dando, hay algo que está cambiando, hay algo que se está desatando, hay algo que se está provocando para ese tiempo. Y entonces Elías empieza a orar, y una vez que empieza a orar le dice al criado que vaya y que mire la nube. El criado vuelve y le dice, no miro nada. Hace muchos en este momento que dicen, yo no miro nada. Yo miro hasta peor las cosas, dicen algunos. Miro que las cosas no han cambiado. Porque desde el momento que tú estás viendo con el ojo natural, seguirás limitado, seguirás viendo lo mismo. Pero desde el momento que tú activas el discernimiento, tu mirada espiritual, tú sabrás que las atmósferas no son las mismas. Tú sabrás que el ambiente no es el mismo. Tú sabrás que algo está sucediendo. Y entonces Elías le dice, ve y sube. Ve y vuelve, le dice. Verso 43. Al final le dice, vuelve a decirle, vuelve 7 veces. Interesante cuando le dice que vuelve 7 veces. Elías tenía la certeza que Dios iba a traer agua en abundancia. Qué importante es tener certeza en este tiempo de lo que Dios va a traer, de lo que Dios va a liberar, de lo que Dios va a soltar, de lo que Dios va a establecer. No importa que aquel no mire nada, no importa que aquel siga hablando de la misma forma, pero usted va a empezar a hablar conforme una verdad, usted va a empezar a hablar conforme una promesa, usted va a hablar conforme la relación que usted tiene con su Padre Celestial, va a empezar a hablar de esa forma, va a empezar a actuar de esa forma, se va a empezar a mover de esa forma. Dios iba a traer agua en abundante, se iba a romper las cataratas nuevamente del cielo, la lluvia iba a empezar a soltar, y el profeta le dice, vuelve 7 veces. Elías tenía muy clara la realidad es que todavía no estaba lloviendo, la realidad es que todavía no estaba pasando nada, había una sequía, pero le dice, vuelve 7 veces, no importa las veces que tengas que volver, no importa las veces que tengas que creer, no importa las veces que tengas que anunciar, no importa las veces que te tengas que parar, pero que va a llover, que se va a soltar, se va a soltar, que se va a establecer, se va a establecer. No importa cuántas veces tengas que subir a ver la nube, pero la vas a ver, la lluvia va a venir en el nombre de Jesús. Vuelve otra vez, vuelve 7 veces. La verdad y la palabra de Dios se van a manifestar encima de toda sequía, encima de toda crisis, encima de toda realidad. Hay una verdad en tu vida que se va a manifestar en este tiempo. Marta Galilea, te vengo a decir, hay una verdad de parte de Dios que se va a manifestar. Pero ¿sabes qué hizo Elías? Elías lo primero que hizo fue declarar fe. Declaró fe y le dijo, una lluvia grande se oyó. Después se fue a orar. Miren que muchas veces oramos, algunas veces oramos y después declaramos. Y muchas veces no activamos con nuestra boca. Necesitamos activar con nuestra boca. Él tenía una certeza. Y esa certeza era su verdad. La certeza que está en tu corazón es tu verdad hoy. Esa certeza que tiene que ser la verdad. Su realidad era otra. Pero te quiero decir que la verdad de Dios prevalece sobre todas las circunstancias. La verdad de Dios prevalece aún sobre todo coronavirus.
pandemia que estemos viviendo, sobre todo lo que estemos viviendo, hay una verdad que es mayor que cualquier pandemia y cualquier circunstancia que estemos enfrentando en este momento. Él escuchó lo que tenía que escuchar. ¿Sabes? Elías escuchó lo que otros no podían escuchar. Asegúrate de escuchar lo que tienes que escuchar, porque muchas veces estás escuchando otras cosas que no tienes que escuchar. Escucha lo que el cielo te está diciendo, escucha lo que el cielo te está diciendo, porque vendrán voces contrarias, vendrán voces cansadas, vendrán voces que no están conectadas con el cielo, voces que probablemente, aparentemente viven una vida en el espíritu, pero es una vida religiosa, porque la voz del espíritu siempre te va a empujar a avanzar. La voz del espíritu siempre te va a provocar a ir más allá, a cosechar y a alcanzar lo que Dios tiene y lo que Dios ha preparado para tu vida. A él no le importaba lo que los demás estaban diciendo. Él dijo: una lluvia grande se oye, algo grande viene. Él empezó a hablar lo que otros no podían hablar. Necesitamos hablar lo que el cielo quiere que hablamos. El criado podía hablar lo que miraba. Era lo único que él hablaba. Que no te acontezca como el criado, de que hables conforme lo que estés mirando y te quedarás limitado, te quedarás sin la visitación de Dios. Elías escuchaba verdad de Dios y hablaba de esa verdad. Porque te quiero decir algo, porque cuando tú sales del cuarto de oración, nos encontramos con una realidad diaria, pero esa realidad no nos va a frenar, esa realidad no nos va a detener, esa realidad no nos va a acomodar, esa realidad no te va a entretener, esa realidad no te va a privar. Usted tiene que seguir caminando, porque usted allá en su vida de oración encontró una verdad, y esa verdad es la que lo desató, esa verdad es lo que lo empoderó, esa verdad es lo que lo activó, esa verdad es lo que lo provocó nuevamente a levantarse, a creer y a seguir avanzando hacia adelante. Necesitamos actuar con la verdad de Dios, iglesia. No importa la realidad que vivamos, aún después de orar, necesitamos estar parados en una verdad. Quiero que vaya conmigo y vamos a regresar al final de la prédica hoy a este versículo. Vaya atrás a Jueces capítulo 16. ¿Se acuerda la historia de Sansón? Un hombre apartado, separado, consagrado, pero sus malas decisiones le hicieron vivir una realidad que no era la realidad del cielo, no eran los planes que Dios tenía en la vida de Sansón. La vida de Sansón estaba diseñada para ser consagrada, para ser apartada, para ser un libertador, para derrotar a los enemigos del Señor. En la vida, Sansón se enredó con otras actividades. Sansón se dejó llevar por otras circunstancias, por otros motivos, por otras intenciones, y al final le costó su propósito, le costó la visión que Dios tenía en la vida de Sansón. Jueces capítulo 16, verso 28. Dice la palabra que entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿qué le dijo? Acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. ¿Qué le dijo? Solamente esta vez. Diga conmigo: solamente esta vez. Digo: solamente esta vez. Dice: solamente esta vez, oh Dios, para que una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y asió luego Sansón a dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, y su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y dice: y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante toda su vida. Su final fue mejor, aunque le tocó morir. Amén. Interesante. Dios le dio una nueva oportunidad de cumplir el propósito
que perdiera su fuerza, que perdiera su vista. Lo llevó a perder la visión natural y lo llevó a perder la visión espiritual. Perdió las dos visiones, perdió la natural y perdió la celestial. Tuvo que pedir ayuda, que lo ayudara a llevar nuevamente aquellas columnas. Pero me gusta esta parte donde Sansón le dice: Señor, solamente esta vez, oh Dios. Le dice: solamente otra vez, Señor, una vez más, hazlo. Una vez más, muévete sobre mi vida. Se recordó de una gran verdad. En aquel momento que estaba Sansón, en un momento difícil, en un momento atado, en un momento sin esperanza, en un momento sin su vista, sin su mirada, sin su fuerza, se volvió a acordar de una verdad. Y esa verdad lo empoderó para ser mayor que la realidad que estaba viviendo en ese momento. Las verdades nos empoderan en los momentos que vivimos difíciles, en los momentos que enfrentamos. Siempre necesitamos verdades para que nos sacan adelante, para que nos empoderen, para que nos posicionen, para que nos hagan avanzar, para que nos establezcan donde Dios tiene que establecer. Sansón se recordó de una gran verdad, que Dios era un Dios de oportunidades. Dios era un Dios que le podía volver a hacer. Yo no sé la realidad que usted vive, cuáles son las consecuencias de aquella realidad del pasado, pero tenemos una oportunidad. ¿Sabe? Esta pandemia, esta crisis nos vino a dar una nueva oportunidad. Como pueblo, como iglesia, el Señor nos ha dado una nueva oportunidad para que nos levantemos, una nueva oportunidad para que creamos, una nueva oportunidad para salir al otro lado, una nueva oportunidad, iglesia del Señor. Te vengo a decir: el cielo te está dando una nueva oportunidad para que te posiciones en el lugar que Dios te diseñó. Te está dando una nueva oportunidad para que tomes lo que te pertenece. En medio de una crisis, Dios a su iglesia le está dando la oportunidad para que se levante, se pare y se establezca y avance en todo el gobierno de Dios sobre la tierra. Te vengo a decir en esta hora: tienes la oportunidad del cielo para que te levantes y te establezcas. Hay verdades que prevalecen, hay verdades que van mayor que cualquier realidad que estemos enfrentando en este momento. Mi realidad está debajo de la verdad. Mi verdad está arriba. Dios quiere llevarnos a una nueva dimensión, Amén. a una nueva dimensión de la verdad que probablemente nunca antes hemos visto. Y vaya conmigo a Mateo nuevamente, por favor. Mateo 14, y un versículo que no hemos hablado varias veces en este proceso que hemos pasado, pero Dios me volvió a llevar a unos versículos y a unos puntos interesantes hoy. Mateo 14, 24, dice la palabra: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de noche Jesús vino a ella andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo, dice la palabra, andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Si usted mira los primeros versículos que yo le leí, dice que dieron voces de miedo. Pero el versículo 27 dice que enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo. ¿Y qué le dijo? Yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis, le dijo. En otras palabras, el Señor les estaba sacando todo el temor, estaba estableciendo una verdad.
les estaba dando una promesa a todos. Pero interesante en la vida de Pedro, y aquí es donde quiero nuevamente enfocarme. Usted sabe que hay una verdad y la verdad de Jesús. Amén. Hay una verdad y la verdad de Jesús. Ahora, había una realidad. ¿Cuál era la realidad en este verso? Había una tormenta, dice la palabra. Había una tormenta, dice que azotaba las olas de la barca. La realidad era una tormenta. Probablemente tenemos una tormenta de opresión. Probablemente tenemos una opresión financiera. Tenemos una opresión con el virus en medio de todo esto. Pero usted sabe que toda opresión es una mentira. Hay mentiras que vienen a hacer opresión a nuestras vidas. Hay mentiras que se levantan a nosotros para querernos frenar. Hay opresiones en la vida que te van a querer limitar. Hay opresiones que te van a querer sacar del camino. Hay opresiones que te van a querer bloquear tu forma de ser. Hay opresiones en el camino que te van a paralizar y que te quedes en una condición. Hay opresiones en el camino que van a querer ponerte en prisiones espirituales. Tú necesitas saber esto, porque toda opresión es una mentira. Hay mentiras que vienen. Mira el verso 28. ¿Qué respondió Pedro? Pedro no le dijo, Señor, quita la tormenta. En ningún momento el Señor le dice, quita la tormenta. Señor, apúrate, quita la tormenta. Ni el Señor, ni el Señor le pregunta a Pedro, ni Pedro le dice, Señor, quiero que quites la tormenta. Pedro quería algo más. Si usted mira, le respondió Pedro, Señor, si eres tú. ¿Qué le dice? Manda que yo vaya aquí sobre las aguas. Pedro en ningún momento quería que se quitara la tormenta. Pedro quería ir a una dimensión mayor. Pedro quería caminar a otra dimensión. Entonces Pedro le dice al Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué es lo que quería Pedro? Pedro quería caminar en la misma dimensión que el Señor Jesús. Necesitamos anhelar en este tiempo, caminar en esa dimensión, en una dimensión mayor a la que hemos estado acostumbrados a caminar. En medio de la crisis que estamos viviendo, tenemos que decirle al Señor que nos enseñe a caminar, que nos enseñe a avanzar, que nos enseñe a prosperar, que nos enseñe a tomar nuestro lugar. Pedro le está diciendo, Señor, yo quiero caminar a ese mismo ritmo, a esa misma dimensión. Hay veces que nos perdemos oportunidades por no saber pedirle al Señor que nos dé las estrategias para poder caminar a un nuevo nivel. Necesitamos en este momento pedir estrategias para poder caminar a un nuevo nivel, un nivel espiritual, un nuevo nivel físico. Necesitamos decirle, Señor, en medio de lo que estamos viviendo, necesito aprender a caminar en una dimensión mayor a la que estaba acostumbrado a caminar, a la que estaba acostumbrado a vivir, pero yo quiero caminar en una dimensión mayor. Quiero ir más allá, Padre, en este tiempo. Yo no tengo que esperar que termine la pandemia. Usted tiene que caminar, tiene que avanzar, tiene que salir hacia adelante. Necesitamos caminar sobre las aguas. Pedro caminó sobre las aguas en medio de la tormenta, en medio de los vientos. Se atrevió a decirle, Señor, yo quiero lo que tú estás haciendo. Yo quiero caminar en esa verdad que tú estás caminando. Es el tiempo donde Dios nos está llevando a un nuevo nivel de fe. Mira, Dios nos está llevando a un nuevo nivel de fe, a creer por más, a ir por más. Estamos desafiados a ir más allá. Pero cuando Pedro comienza a caminar hacia Jesús, empezó a ver la tormenta. Ese fue el problema, que cuando empezó a ver la tormenta dejó de ver la verdad. En el momento que usted empieza a ver la tormenta y deja
igual. Pedro dejó de ver la verdad. Pedro empezó a ver la realidad de las cosas. Pedro empezó a darse cuenta de que sí había una tormenta, pero él ya estaba caminando en una dimensión diferente. Jesús es la verdad. Iglesia, Jesús es la verdad. Y Jesús le estaba enseñando a Pedro a caminar en una nueva dimensión. Pedro tenía hambre de caminar en una nueva dimensión. Si usted viene hoy aquí, tiene que tener hambre de caminar en una nueva dimensión. Si usted está en este tiempo, tiene que tener hambre de ir más allá, a caminar en una nueva dimensión, a pesar de la realidad que usted está viviendo. Usted dice, pero en este momento mi situación está difícil, mi situación está cerrada, mi economía se vino al suelo. Porque se ha golpeado la economía, se ha golpeado muchas cosas en nuestro entorno. Pero a pesar aún de esa realidad, usted sigue caminando en una verdad. Usted sigue caminando más allá de la realidad que está enfrentando en este momento. Yo quiero decir, amada iglesia, una verdad mejor que una realidad. Tu realidad es que probablemente tu economía en este momento está difícil, pero tu verdad es otra. Y esa verdad es la que va a prevalecer, y esa verdad es la que te va a empujar, y esa verdad es la que te va a llevar hacia el otro lado. Den un fuerte aplauso, Señor. Pedro tenía hambre de caminar en esa nueva dimensión. A pesar de la realidad que estaba, Pedro le dice, ¿cómo le dice el Señor? Ven conmigo nuevamente, le dice, Señor, si tú eres. Pedro le dice, Señor, si tú eres. En otras palabras le dice, Señor, yo no quiero que calmes la tormenta. Quiero caminar sobre la realidad que estoy viviendo. Quiero caminar en el tiempo que está enfrentando. Necesitamos agudizar nuestro oído al cielo. Necesitamos empezar a escuchar de parte de Dios lo que el Padre nos está declarando, lo que el Padre quiere que escuchemos, porque cuando tú escuches de parte del cielo, entonces será un rema para tu caminar, será una autoridad para tus días en la tierra. Lo que tú escuches del cielo será tus estrategias divinas para poder ser victorioso, para poder establecerte en el lugar que Dios estableció sobre tu vida. Necesitamos agudizar nuestros sentidos y empezar a escuchar lo que el Padre quiere y repetir lo que el Padre está diciendo. Que la verdad que tú escuches se haga una realidad en tu vida. ¿Está conmigo esta noche? Pedro nunca le pidió que le calmara la tormenta. Le dijo, Señor, llévame a una nueva dimensión. Las cosas que nunca hemos visto son las que tenemos que anhelar en este tiempo, iglesia. Iglesia del Señor, las cosas que nunca has visto en tus hijos, las cosas que nunca has visto en tu economía, las cosas que nunca has visto en tu casa son las que vas a empezar a ver. Las cosas que nunca has visto en esta casa las vamos a empezar a ver. Las cosas que nunca hemos visto en Mar de Galilea las queremos ver en este tiempo. Amén al Señor. Pero lo que no hemos visto es lo que queremos ver en este tiempo. Necesitamos caminar sobre la verdad. Tenemos que hablar verdad que esté encima de la realidad. Yo le quiero decir que estamos viviendo unos días claves. No, pastor, usted no sabe lo que yo estoy viviendo, usted no sabe cómo estoy en esta situación. Pero Dios te dice que camines en una nueva dimensión. Dios te dice que avances, Dios te dice que no te detengas, Dios te dice que te mantengas creyendo. Pero Dios te dice, no mires a tu lado, no mires hacia atrás, mira a la verdad que es Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Y mira lo que dice, iglesia. Dice el versículo 29, y le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces Pedro empezó a caminar para ir tras la verdad. Mientras Pedro iba tras la verdad de Jesús. Ya digo la verdad de Jesús. Mientras usted vaya tras la verdad, usted no
verso 29, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero mire el problema. El verso 30, ¿qué dice? Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. En otras palabras, al verso en realidad tuvo miedo. Dile, mira hacia el que está a tu lado, deja de ver tu realidad. Dile, deja tu realidad, sigue a Jesús, que es tu verdad. Dile, sigue la verdad que tienes en tu corazón, sigue la verdad que tienes en la palabra. Pero él empezó a ver la realidad. La realidad eran los fuertes vientos, dice, y tuvo miedo. Y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y dice la palabra que al momento Jesús extendió la mano, asió de él, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabes? Me gusta esta parte, cuando dice que al momento Jesús extendió la mano. Jesús llegó enseguida. ¿Sabes qué hizo Pedro ahí? En medio de todo eso vino a acelerar. Se produjo un aceleramiento en la vida de Pedro. Juan 8:32. Dice Juan 8, capítulo 32. Dice, y conoceréis la verdad. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Conoceréis la verdad. Vamos a ir a ese día, conoceréis la verdad. Y más fuerte, conoceréis la verdad. Y la verdad, más fuerte, conoceréis la verdad. No lo dice con autoridad, dice conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. Dígame, y la verdad os hará libre. Yo le pregunto, conoceréis la verdad. ¿Qué dice? Conoceremos la verdad. Dígalo fuerte, y la verdad nos hará libre. Señor. Así que se debe dejar el temor y angustia. Deje de estar paralizado. Sincronices en el cielo, sincronices en los días. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad nos hará verdaderamente libres. O sea que si yo conozco la verdad, toda realidad tiene que terminar en cautiverio. A mí la realidad no me va a cautivar, mi verdad va a cautivar mi realidad. Tienes que saber esto, que la verdad que tú tiene la autoridad para cautivar toda realidad y destruirla, destronarla, quebrantarla, hacerla pedazos, porque la verdad tuya se llama Jesús de Nazaret y tiene sello de victoria en la cruz del Calvario. Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Yo alabo y adoro y creo una verdad. Alguien que venció la muerte, que venció la cruz, que resucitó, que ascendió al cielo. Esa es mi verdad. Mi verdad tiene legalidad. Mi verdad tiene autoridad. Y esa verdad lo va a volver a hacer. Cuando todos lo daban por muerto, la verdad levantó. Cuando todos te dan por muerto, habrá una verdad que levantará tu condición de vida. Y cuando todo te da muerto, cuando todo te sentencia, cuando la realidad te dice no puedes, cuando la realidad te dice imposible, cuando la realidad te dice no la volverás a hacer en esta vida, pero la verdad te dice yo puedo volverlo a hacer y puedo volver a resucitar, puedo volver a levantarme, puedo volver a hacer las cosas mayores de la primera vez. Cuando la verdad está establecida en tu vida y es completa, empiezas a caminar por el cielo. Hay una verdad mayor que la realidad que vivimos en estos tiempos, y es esa verdad la que tienes que atrapar, esa verdad la que tienes que creer, esa verdad la que tienes que proclamar, esa verdad la que te tienes que parar, esa verdad es la que usted tiene que actuar, esa verdad es la que usted tiene que moverse. Pero dice la palabra que conoceré la verdad. Ahora yo le pregunto, ¿conoce la verdad? Porque si usted no conoce la verdad, es imposible. Hasta que no se te sea revelada la verdad no tendrá autoridad en tu vida. Porque solo tener conocimiento no basta.
Así como Jesucristo se te reveló como el Salvador. Amén. ¿Se acuerda cuando se le reveló como Salvador? Usted sintió en su corazón aquella reprensión, aquello que no estaba bien, aquello que necesitaba cambiar, que era pecador, que necesitaba que lo limpiara. Ahí se le reveló la verdad como Salvador. Pero usted necesita que se le revele la verdad como su proveedor, como su protector, como su libertador. Necesitamos que se nos revele a Jesús de diferentes formas en este tiempo. Tú necesitas que Jesús se te revele de acuerdo a lo que tú estás enfrentando y de acuerdo a lo que tú estás viviendo. Yo enfrento una batalla, usted enfrenta otra batalla. Jesús se me revela conforme la batalla que estoy peleando, conforme la batalla que yo quiero derribar y alcanzar. Necesitamos que en este tiempo se nos revele Jesús a nuestra vida. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Qué nos hará? Diga que nos hará libres. Diga, no hay decreto que voy a quedar en cautiverio. No hay decreto, no hay pandemia que te va a dejar cautivo. Hay una pandemia que te va a dejar libre, te va a dejar próspero, te va a dejar abundante, te va a dejar en otra condición, te va a dejar en otra posición, te va a dejar en una nueva dimensión, iglesia. Esta pandemia que vino a tomar el mundo entero, a la iglesia del Señor la quiere dejar en una posición que Dios estableció para los últimos tiempos. La iglesia de Jesucristo tiene que levantarse a gobernar y a señorear sobre la tierra. Para eso estamos acá en este tiempo. Si usted no conoce la verdad, caminará en la realidad. Y si usted camina en la realidad, queda cautivo. La verdad nos saca del cautiverio. Amén. La verdad nos saca de prisiones. Amén. Es tiempo de declarar la verdad. Llenémonos de la verdad, iglesia. Dije, llenémonos de la verdad. Por encima de cualquier realidad hay una verdad. No, pastor, es esto, no, cualquiera. Yo no sé cuál es su realidad. Sobre esa realidad que usted tenga, hay una verdad mayor. Hello. Dije, cualquiera que sea tu realidad, no, pero usted no sabe. No, ni me interesa saber, pero solo te quiero decir que eso que yo no sé, que es una realidad, hay una verdad mayor. No, hay una realidad mayor que se llama Jesús de Nazaret. Nuestras realidades tienen que someterse a la verdad. Toda realidad se tiene que someter a la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Todo tiene que someterse a la voluntad de Cristo. ¿Se acuerda cuando Abraham vivía una realidad? Dice la palabra que Abraham era de edad avanzada. Voy a ir a un versículo, todavía tengo unos minutos. Génesis 15, 5. Génesis 15, 5 dice la palabra. Y lo llevó fuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Cuál era la realidad de Abraham? ¿Ah? No tenía hijo. ¿Qué más? Era de edad avanzada. No podía tener hijos. Era de edad avanzada. Sara era estéril. Habían varias realidades en la vida de Sara y de Abraham que le hacían candidatos para no calificar, para no recibir. Pero mira qué tremendo. Dios lo saca de un escenario y lo lleva a ese escenario. Dice que lo llevó ¿dónde? Dice que lo llevó fuera, verso 5. Y le dijo, mira ahora los cielos. ¿Cuándo? Mira ahora los cielos. Lo llevó fuera. ¿Ok? Te me va saliendo de ese cascajo, te me va saliendo de esa realidad, te me va saliendo de esa situación. Salte de eso, salte, porque tu panorama es otro. Venga algo más para ti, que sal fuera de ahí donde has estado. No importa si naturalmente estás viendo, le dijo, no importa si naturalmente Sara no puede dar a luz, no importa, salte de todo eso. Pero lo llevó, dice la palabra, que lo sacó fuera y dice, mira ahora los cielos. Lo conectó con el cielo, lo conectó con la verdad. Amén. Lo conectó con una verdad y le dijo, cuenta las estrellas y las puedes
su voluntad. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Qué dice el verso 6? Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sabes? En otra palabra, Dios le dijo a Abraham, mira mis promesas, cree en mis promesas, sobre toda realidad que esté en tu vida, sobre toda realidad que te rodea. El cuerpo de Abraham estaba casi muerto. Iglesia, ¿cuántas cosas enterramos nosotros? ¿Cuántos sueños hemos enterrado? ¿Cuántas promesas dimos por muertas en todo este tiempo? ¿Cuántas cosas creímos que ya no van a suceder, que ya no se van a dar? Pero yo te quiero decir que Dios no las está dando por muertas. Mar de Galilea, Dios no está dando por muertas tus promesas. Ministerio Mar de Galilea, la vida de Dios está en este lugar y no ha dado por muerto todavía lo que ha anunciado, lo que ha dicho por años en este lugar. Hebreos 11:11 dice la palabra: por la fe también la misma Sara, dice, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo, ¿verdad? Porque creyó que era fiel. ¿Quién no? Porque creyó, dice la palabra, que era fiel que lo había prometido. Siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Este tiempo el Señor está dando nuevas fuerzas para que podamos concebir a sus sueños, a sus planes, aquello que todavía no se ha dado a luz. Aunque usted dice que ha estado sin fuerza, usted ha dado todo por perdido, por muerto, pero el Señor nos está dando la nueva fuerza del cielo. Nos está diciendo en este tiempo es ahora que yo voy a hacer. Dice que dio a luz aún fuera del tiempo, aún pareciera que nunca se llegó a caer. El tiempo pasó, el tiempo finalizó, pero yo te voy a decir que para Dios este es el tiempo perfecto de dar a luz en tu vida y en tu casa. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ser estéril para Sara era su realidad, pero Dios le había dicho una verdad. Dios le había dado una promesa. Grábate esto, iglesia. La verdad tiene poder para cambiar la realidad. Grábenselo en su corazón. La verdad tiene el poder para cambiar la realidad. Tienes que saber eso. En lo natural es imposible, pero la verdad lo puede derribar. Conocer las verdades es nuestra responsabilidad. Es su responsabilidad conocer las verdades. Como le dije, Dios está encima de toda realidad. Dios no miente. Se lo ha dicho, lo ha declarado, así va a ser. Ahora, estamos viviendo una realidad, pero Dios quiere sacarte a la verdad. Ese es el fin hoy. Sacarte a la verdad que el Señor quiere. Abraham estaba medio muerto, pero lo sacó a una verdad. Hoy es día de soñar, hoy es día de crecer, hoy es día de seguir viendo hacia adelante. Probablemente al ver tanta realidad te ha puesto prisionero, te ha detenido, te ha limitado. Filipenses 4 dice, versículo 8. Filipenses capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tenga un nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí,
esto hace, el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz estará con nosotros. ¿Qué está en nuestros pensamientos? ¿Una realidad o una verdad? Una verdad tiene que estar. ¿Qué le quita la paz? ¿Qué nos quita la paz? ¿Qué nos da la paz? Nos quita cuando nosotros ponemos la mirada en la realidad. Pero cuando usted la pone en la verdad, le va a traer paz. Ponga la mirada en una verdad y eso le traerá paz. Le va a ministrar paz a su corazón, a su vida. Jesús dentro de él tenía una verdad. Necesitamos llevar nuestros pensamientos a esa verdad. Este es el tiempo de la manifestación de Dios en nuestras vidas. Quiero terminar esta cita en Apocalipsis capítulo 22 verso 6. Apocalipsis capítulo 22 verso 6 dice: el ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Dice el Señor, el mismo Dios que inspira a los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos lo que pronto va a suceder. Se lo estoy leyendo en una versión habla hoy. Dice, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos lo que pronto va a suceder. Lo que pronto va a suceder en tu vida, lo que pronto va a suceder en tu casa, lo que pronto va a suceder en tu entorno. Entonces, después de 7 veces, aquella pequeña nube se empezó a formar. Aquella pequeña nube empezó a convertirse se empezó a convertir en tormenta. Aquella pequeña nube que no se miraba empezó a provocar movimiento. ¿Se acuerdan? Que empezó a hacer algo aquella. Dice que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos. Aquello que no se miraba se empezó a ver y empezó a darse. Dice el verso 45 de Primera de Reyes 18 que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y una gran lluvia. Hubo la lluvia. Como le dice este versículo, Dios envía a sus ángeles para mostrar a sus siervos lo que pronto va a suceder. Recuerde que Dios siempre tiene ángeles en su casa. Dios siempre tiene la autoridad como ángel para darle una palabra, para decirle lo que pronto va a suceder. Y Dios va a hacerlo con usted también en este tiempo. Den un fuerte aplauso al Señor. Es el más fuerte siempre del Rey. Es el tiempo de la manifestación de Dios en tu vida. Es el tiempo de la manifestación de Dios en tu casa. No permitas que la realidad siga gobernando tu entorno. No permitas que la realidad te haga actuar de una forma. Aunque la realidad no nos haga servir a Dios, no sirva conforme la realidad. Sirva a Dios conforme la verdad. Es muy diferente cuando usted sirve a Dios basado en una realidad. En una realidad tendrá obstáculos, en una realidad tendrá limitantes, en una realidad siempre habrá un pero, en una realidad algunas veces será imposible, pero cuando tú sirves a Dios basado en una verdad, no habrá nada que te detenga ni te prive para hacer lo que Dios está buscando en este tiempo con su iglesia. Necesitamos avanzar, necesitamos nosotros en este tiempo montarnos en esa verdad para que nos lleve el destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gracias sobre sus pies esta noche. Y quiero invitarle a Dios está. Cual sea tu realidad esta noche, la verdad tiene el poder para cambiar tu realidad. La realidad que tú vives hoy, la realidad que tú enfrentas hoy, la realidad que está en tu vida hoy tiene que cambiar. La realidad que hoy ha estado gobernando tu entorno, la realidad
La realidad que ha estado gobernando tu caminar. La realidad que ha estado gobernando tu manera de hablar. Hoy tiene que cambiar. Hoy la verdad tiene que gobernar tu manera de hablar. Aleluya. La verdad tiene que hoy gobernar tu entorno, tu casa, tus hijos. Pero hay una verdad mayor en estos tiempos que toda realidad. Recuerda como cuando vino aquella verdad que te llevó a reconocer que Jesús era el Señor de tu vida. Hoy tiene que venir esa verdad a tu corazón. Hoy dentro de tu corazón tienes que experimentar la verdad de Jesús en tu corazón. Porque solo esa verdad nos hará libre. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará verdaderamente libres, dice la palabra. ¿Por qué no le dices al Señor? Yo necesito conocer esa verdad. Necesito esa verdad hoy que tú estás hablando en tu casa. Es para nosotros los que estamos hoy en este lugar. Los que necesitamos conocer esa verdad. Los que necesitamos que esa verdad nos cambie, nos haga libres, nos transforme. Que esa verdad nos desate. Que esa verdad nos transforme. Padre, gracias te damos esta hora. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Rey. Señor, tú eres toda verdad. Esa es tu palabra, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará verdaderamente libres. Señor, queremos conocer esta verdad. Queremos que se nos revele esa verdad de nuestro corazón y en nuestro caminar. Señor, queremos que toda la verdad cambie toda la realidad de nuestras vidas. ¿Por qué no le hablas al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo ahí donde tú estás en la iglesia? ¿Por qué no le hablas al Señor? Tú no necesitas que yo te haga una oración repetida. ¿Por qué no le haces una oración al Señor y le dices, Señor, tú eres esa verdad sobre mi realidad? Tú eres la verdad que yo necesito para mi vida hoy. Tú eres la verdad que yo necesito para mi realidad hoy. Tu verdad dice que la conoceré y esa verdad me hará libre. Esa verdad es la que yo necesito hoy, Señor. Que venga mi espíritu, que venga mi ser, que venga mi alma, que venga mi entorno, que venga mi caminar. Pero tu palabra me dice, Señor, que conoceré la verdad y la verdad me hará verdaderamente libre. Señor, yo quiero que me liberes de mi realidad hoy. Si la realidad me ha tenido cautivo, si la realidad me ha tenido prisionero, si la realidad me ha tenido restringida, si la realidad de mi situación me ha tenido en una situación, Señor, hoy declaro que esa verdad, la verdad hoy tiene que establecerse